Estamos con Dolores Ucochañay, candidata a PhD en Psicología Organizacional de la Universidad de Lovaina, y estamos conversando ahora sobre algo de metodologías. Y yo me preguntaba yo si es que se pueden hacer experimentos en el mundo organizacional, si conoces de alguno, y se pueden hacer, o es solamente algo que se hace en un laboratorio y solo se aplica a las ciencias exactas o duras. Bueno, el tema de los experimentos es una técnica muy usada en el área organizacional y desde hace muchísimos años. Si nosotros revisamos los textos de comportamiento organizacional, vamos a encontrar, por ejemplo, experimentos de Elton Mayo, que ya desarrolló en 1923. ¿Qué hizo él? Dentro de una fábrica textil en Filadelfia, empezó a estudiar el tema de la eficiencia de los trabajadores. ¿Y cómo los estudió? Entonces ahí él aplicó un experimento. Entonces el que implementó descansos, entonces decía, a ver, ustedes van a descansar durante 15 minutos, ustedes definen cuándo. Hizo una modificación, por ejemplo, en el tema de la luz, etcétera. Entonces eso es un experimento. ¿Sí? Cambio yo las condiciones de la situación en la que están los individuos y veo qué sucede. Porque al final un experimento es que modifico yo una situación y luego observo y mido qué sucede. Y eso ya hizo Elton Mayo. Entonces los experimentos en el área organizativa son bastante usados. Ahora, claro, nosotros podemos tener experimentos de campo, como el de Mayo que digo, que lo hizo en una fábrica, pero también puedo tener experimentos que le llaman de laboratorio. Es decir, yo tomo un grupo de estudiantes, digamos así, les contrato de alguna forma. ¿Para qué? Para que jueguen y asuman un rol y un papel. Dentro, obviamente, yo genero las condiciones, les digo cuál va a ser la situación, etc. Por ejemplo, un compañero mío de allá de Bélgica, él está estudiando el liderazgo perjudicial. ¿Sí? Entonces, como hay un cierto estilo de liderazgo que puede ser perjudicial, pero para estudiar esto, él que está haciendo experimentos. Entonces él toma un grupo de estudiantes que quieren participar, obviamente hay ciertas condiciones que hay que cumplir y todo, entonces les asigna roles y los estudiantes juegan un rol dentro de eso y él va observando qué sucede. Nosotros también aquí en la Universidad de Cuenca, en un proyecto de investigación que realizamos en el programa CORDES, también realizamos un experimento, en donde igual con estudiantes de la carrera de Sociología que quisieron participar, obviamente, y les asignamos roles y nosotros vimos y observamos qué sucedía. El tema era sobre respuestas al cambio organizacional. Entonces, ¿qué hicimos? Que una persona asuma una posición de liderazgo y plantea un cambio ¿sí? impuesto, y veíamos cómo reaccionaban los estudiantes cuando alguien impone un cambio, y luego vimos qué sucede cuando alguien en cambio, en vez de imponer el cambio, más bien lo conversa, lo negocia, y vemos cuáles fueron las respuestas que ellos tenían. Entonces los experimentos nos pueden ayudar mucho. Lo que sí, siempre hay que tener cuidado en el sentido de cumplir las características de un experimento. Y eso en el libro de Hernández hay un buen bloque en donde se habla sobre este tema. Pero si uno lee el texto, cumple las características, los experimentos son una fuente muy valiosa de información cuando hacemos investigación. Muy bien, ahora los estudios de caso, que entiendo que conoces muy bien el tema. ¿Qué es un estudio de caso? A ver, un estudio de caso es un diseño de investigación, ¿sí? Es decir, yo puedo, cuando yo voy a hacer investigación, puedo escoger diferentes tipos de diseños metodológicos. El uno puede ser el experimento, pero otro también puede ser el estudio de caso. El estudio de caso tiene la característica que nos ayuda a comprender un fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, el tema de cambio organizacional, que es el que yo estudio, es entender el fenómeno integralmente y dentro de su contexto. Entonces, cuando yo estudio este fenómeno, voy a tener muchas variables que entender y que identificar y que ver cómo sucede, qué sucede en esta situación, qué sucede en un proceso de cambio organizacional. La ventaja, a ver, los estudios de caso pueden ser simples
o múltiples. Es decir, yo puedo tener un solo caso. Por ejemplo, esto se utiliza cuando son casos muy, muy extraños. Un tema que está siendo objeto de estudio, por ejemplo, y que es bastante nuevo y que yo no puedo tener muchos casos como para aplicar una encuesta, es el tema de la adopción en parejas de homosexuales. Entonces, en Europa esto ya es mucho más común que acá en Ecuador, obviamente. Entonces, los investigadores están queriendo entender cómo los niños que son adoptados por parejas homosexuales, cómo van desarrollando sus características de personalidad y todo. Entonces, claro, no es que yo tengo 100, 1000 casos de estos, tendré unos 10, 20 a lo mejor, pero yo quiero entender lo que sucede ahí. Entonces yo escogeré 1, 2, 3 casos para estudiarlo a profundidad. Entonces yo ahí puedo aplicar entrevistas, puedo aplicar observación, pero también puedo aplicar temas cuantitativos, técnicas cuantitativas. Entonces también yo puedo aplicarle una encuesta, a los papás, puedo aplicarles unos test. ¿Sí? Entonces la ventaja de los casos de estudio es que me permiten combinar las técnicas del enfoque cuantitativo cualitativo. Por eso yo no puedo decir que un estudio de caso no puedo ubicarle dentro de una metodología o de otra, de la cuantitativa o de la cualitativa. Por eso más bien son medio sui generis, es un diseño. Ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando el tema de cambio organizacional. Entender el tema de cambio no solo implica saber si se implementó el cambio o no, porque la pregunta esa podría ser muy simple. Lo que yo quiero entender es si se implementó, por qué se logró implementar, qué condiciones se dieron para que se implemente el cambio, y si no se implementó, igual, qué pasó, qué condiciones se dieron para que el cambio no haya sido implementado. Entonces, yo tengo 2 universidades que estoy estudiando, porque es obviamente cambio organizacional en instituciones de educación superior, 2 universidades, y dentro de estas universidades tengo 3 casos de estudio en cada una. Es decir, tengo 6 casos de estudio. Tengo 6 procesos de cambio a los cuales yo fui observando, fui monitoreando, recopilando información, entrevisté a las personas que participaron en el proceso de cambio, entrevisté a los rectores, porque obviamente están vinculados al proceso. Además de eso, apliqué una encuesta porque también me interesaba medir qué tan eficiente fue el cambio. Entonces, aplicó una encuesta. Y la idea entonces ahora, cuando uno trabaja estudios de caso, y si tengo varios, la idea es que yo pueda también comparar los casos y poder de ahí sacar ideas más generales, no generalizaciones en estadística, porque eso no lo puedo hacer porque tengo apenas 6 casos, pero sí generalizaciones teóricas. Es decir, puedo sacar conclusiones y podría yo decir, por ejemplo, una conclusión preliminar que yo tengo de mi estudio es que el estilo de liderazgo que aplica la persona que está liderando el proceso de cambio es una variable determinante para la implementación del cambio. Y igual, el hecho de que las personas se sientan involucradas en el proceso de cambio también hace que ellas lo asuman y lo puedan ver positivo al cambio. Entonces son variables preliminares que yo identifiqué en los 6 casos, pero yo no puedo decir, no puedo generalizar y decir que en todos los estudios de caso el liderazgo será, en todos los cambios organizacionales en instituciones de educación superior el liderazgo será determinante. Yo lo que ahora puedo decir es eso nada más, que a partir de los 6 casos saco esta conclusión. En psicología organizacional cada vez es mucho más usado este tipo de diseños metodológicos. ¿Por qué? Porque realmente nos permiten entender lo que está sucediendo. Ahora, cuando yo aplico esto y luego tengo yo conclusiones, podría, si quiero llegar a un diseño mixto, así mixto en profundidad,
saco las ideas generales y luego empiezo a desarrollar una encuesta. Bien. Y la encuesta sí puedo aplicar ya a muchos más. Una muestra A una representativa muestra del de universo. universidades, por ejemplo, o de situaciones de caso. Pero eso es un paso después. En mi caso, únicamente voy a llegar hasta comparar mis estudios de caso, nada más. Está bien. Muchas gracias, Lore.